en la cual tenemos al doctor Enrique Posada Maldonado. El doctor Posada Maldonado nos va a hablar algo actualidad sobre cómo el manejo y lo que se está haciendo en El Salvador sobre el control de la tuberculosis. El doctor Posada Maldonado, aparte de tener el privilegio de ser amigo, hemos trabajado en el Bloom por años en el asunto de docencia e investigación, especialmente él. Obtuvo su título de medicina en la Universidad de El Salvador, su título de pediatra en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, su especialidad en neumología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y también tiene como experiencia laboral ser médico especialista, neumólogo pediatra del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom desde 1991 hasta la fecha, profesor de pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador desde 1991, coordinador del Programa Nacional para el Control y Prevención de la Tuberculosis del Ministerio de Salud desde 1997 a la fecha, y coordinador docente en investigación del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom desde el 2006 a la fecha. Entonces dejo con ustedes al doctor Posada Maldonado para que nos ilustre con su ponencia. Gracias, amigo Rolando Espinosa. Muy buenos días a todos. Agradecimiento pues a la Asociación de Pediatría y al Colegio Médico por tomar en cuenta estos temas que, como ustedes han visto, pues en los dos previos, pues son importantes, ¿verdad? Primero pensar en ellos, saber cómo diagnosticarlos y saber cómo tratarlos. El tema que tengo para desarrollar con ustedes es sobre la tuberculosis infantil. El subtítulo de que si sigue todo igual, pues se basa en el sentido pues de cuánto conocemos de la tuberculosis infantil, desde cuándo la conocemos, qué tanto hemos mejorado o nos hemos estancado en el diagnóstico y tratamiento. Me gustaría que levantaran la mano los que a esta pregunta contesten no. ¿Quiénes creen ustedes que no hemos avanzado? Levanten la mano. ¿Ninguno? Solo yo. Dos. ¿Quién más? Solo dos. Tres. Sin miedo, no. Cuatro. Bueno, quiere decir que el resto de los casi 200 que hay aquí creen que sí hemos avanzado en tuberculosis infantil. Levanten la mano. Uy, y a todos están todos los demás, pues. Quiere decir que son los indecisos. Vaya, muy bien. Siguiente. Vamos a ver al final cuánto hemos sí, cuánto hemos no. Siguiente. Bien, la tuberculosis en nuestro mundo, ¿verdad?, es un problema muy importante por la alta morbilidad y mortalidad que hay. Cualquiera creería que no hay casos de tuberculosis, que nadie se enferma de tuberculosis y que nadie se muere, ¿verdad? Primera equivocación. El niño puede ser afectado en cualquier sistema de su cuerpo, ¿verdad?, pero generalmente lo hace a nivel pulmonar. Ahora, si hay retraso en detectar estos casos, ¿verdad?, y mucho más retraso en dar el tratamiento oportuno, pues lógicamente que vamos a tener una estadística negativa y vamos a necesitar, ¿verdad?, tratamientos quizás más caros. Los signos y síntomas de la tuberculosis infantil son muy variados, no hay un cuadro específico, son signos y síntomas inespecíficos, pero la alta sospecha ante ciertos factores de riesgo, vamos a ver posteriormente, y criterios de diagnóstico, pues eso nos facilita un poco más, ¿verdad?, el
diagnóstico o la probabilidad de hacerlo. Siguiente. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, para que estemos claros, ¿qué es la tuberculosis infantil? No es la tuberculosis del niño de 1 año, 2, 3, 4, es la tuberculosis de la población menor de 15 años, ¿verdad? Por lo tanto, no es exclusivo de los que vemos la pediatría hasta los 12 años institucionalmente, sino pueden ser para pacientes preadolescentes. Generalmente se reporta que en un 11% de menores de 5 años, de 15 años, son los que padecen o son casos de tuberculosis a nivel mundial. Vean que hay una diferencia o un rango bastante amplio entre 60 y 600 casos por 100.000 niños, ¿verdad? Cada año, ¿verdad? Y hay factores que aumentan. Siguiente, la susceptibilidad a infecciones. Uno, pues ya vieron ustedes el VIH. Cuando se creía que iba a haber, por así decir, ¿verdad?, una disminución de la tuberculosis en el mundo, vino el VIH y arruinó todo. Empezaron a subir las incidencias de tuberculosis, ¿verdad? Y hoy, pues, siguiente, tenemos este problema. Siguiente. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad que viene en un aumento, como ya mencionamos, y hay factores de riesgo, como estos son factores de riesgos sociales principalmente: el hacinamiento, el bajo estrato socioeconómico, pertenecer a comunidades donde hay alta prevalencia de la enfermedad, y otros factores que definitivamente nos deben alertar y los debemos tener siempre presentes. El pilar fundamental para diagnosticar un caso de tuberculosis infantil es sospecharla. Siguiente. Pues resumiríamos es que durante muchas décadas la tuberculosis infantil ha sido invisibilizada. Y este es un concepto no mío, sino que de los organismos mundiales de salud, como la OPS, en donde dice definitivamente que el niño puede contagiarse de ella, ¿verdad?, pero no puede transmitirla. Y por esa razón es que en muchos países, no el nuestro, ni siquiera la tuberculosis infantil está consignada, ¿verdad?, en el grupo de riesgo. Se dedican más a los adolescentes y adultos jóvenes, mayores, ¿verdad? Y sí buscan, ¿verdad?, más casos en esas poblaciones, no en la población pediátrica. No se ha dedicado suficiente esfuerzo para prevenirla, detectarla ni curarla. Esa es una realidad mundial. Siguiente. Bien, vamos a hablar un poquito de epidemiología e historia natural de la tuberculosis. Siguiente. Y vamos a ver que definitivamente en menores de 15 años, que dijimos que es el concepto, la definición de tuberculosis infantil, para el 2012, 3 millones estaban infectados. Ahora, estar infectado no significa tener la enfermedad, sino simplemente tener el bacilo. Este es uno de los conceptos primeros que ustedes tienen que tener bien claro. ¿Ya? Infección no es igual a enfermedad. Y esto significa el 30% de toda la población mundial infectada, que anda ahí por los 9-10 millones. Ahora, la estimación en este año en menores de 15 años era que tenía que descubrirse 330,000 casos y solamente se descubrió un 66%. Esa brecha, ya vamos a ver si ha ido de alguna manera reduciendo, pero años 10, 15 o 20 años atrás, esa brecha era pero enorme. Y las muertes, vean ustedes, 74,000 muertes, ¿verdad?, en este año en pacientes que no son VIH. Es más alarmante, ¿verdad? Siguiente. Y ahí vean ustedes, siguiente. Esta es la brecha de la que yo le hablo. Estamos hablando de 1980. Esta es la información o relación histórica que tiene las notificaciones en el sistema de OPS sobre la tuberculosis en pediatría. Y vean que países, el número de países cada vez va a ir aumentando, mejorando esta notificación, ¿verdad? Porque antes no existía. Entonces ya a partir del 2006
más países están o estamos informando sobre enfermedad o casos de tuberculosis infantil. Siguiente. Y aquí tienen ustedes una proporción de los casos notificados. Este es El Salvador. Podemos decir que no estamos tan mal, porque estamos llegando a notificar hasta casi un 20%, ¿verdad? Cosa que otros países con mejores condiciones y mejores capacidades lo hacen en menos proporción. Siguiente. Y esto es importante también, ¿verdad? Aquí habla de la tuberculosis en menores de 15 años, las formas de presentación en las Américas. Y se refiere a las tuberculosis pulmonares, en las cuales se ha conseguido el diagnóstico por bacteriología, o sea, un esputo positivo. Vemos que en todos los países no llegan ni a un 20 o 30%. Esto es en los Estados Unidos, en el Caribe, en México y Centroamérica y otros países de Sudamérica. O sea que podemos decir que aquí no ha cambiado nada, ¿verdad? Porque precisamente se presentan casos de tuberculosis pulmonar, baciloscopía positiva y baciloscopía negativa. Y los casos de tuberculosis extrapulmonar. Siguiente. Bien, esto creo que no les va supuestamente a impresionar mucho, porque esta es la historia natural de la tuberculosis, al igual que cualquier historia natural de cualquier enfermedad. La persona está sana, la persona puede pasar a ser un síntoma asintomático, ¿verdad? Puede tener una enfermedad y puede morir de esa enfermedad. Por lo tanto, no es cosa nueva de la que estamos hablando, sino simplemente estamos hablando de estas fases o estas etapas de la historia natural de la enfermedad y los factores de riesgo que son asociados para cada una de ellas. Siguiente. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los factores que favorecen o contribuyen a la exposición, ¿verdad? Cuáles son los factores que favorecen la infección, la enfermedad y el riesgo de morir. Siguiente. Riesgo de exposición, número de casos infectantes en la comunidad. Por lo tanto, si ustedes trabajan en un municipio o aún trabajen en un hospital de segundo nivel, esa es su comunidad. Y por lo tanto, todos los usuarios de ese sistema de salud, ¿verdad? Hay que ver si están expuestos. Si hay alguien enfermo que recién le hayan hecho el diagnóstico, y recién no es ayer, la semana pasada, hace un mes, pueden ser 6 meses, 1 año, hasta 2 años. Tiempo sin diagnóstico ni tratamiento del caso que es el infectante. Aquí entra a funcionar lo que se llama, ¿verdad?, el círculo epidemiológico. Un caso con tuberculosis va a infectar a una cantidad, digamos, 20 personas tienen el riesgo de infectarse. Vuelvo a insistir, infección no es igual a enfermedad. De estos, el 10% van a enfermar. Y entonces, estos 2 casos vuelven a hacer el ciclo, ¿verdad?, o el círculo epidemiológico, y ya no es una fuente, un caso, sino que ya son 2 casos. Entonces, por lo tanto, esto se magnifica al final de cuentas. Número de interacciones, el contacto íntimo, ya vamos a ver también, y le da el caso índice. Los niños, como dijimos al principio, no son contagiosos en principio. ¿Por qué? Porque tienen características, 2 por lo menos. La fuerza del tosido no es igual como la del adulto. Son lesiones cerradas, no son lesiones abiertas o cavitadas como en el del adulto. Y además de eso, su población bacilar es menor que la del adulto. Eso se llama paucibacilar. Entonces, por esas condiciones, los niños generalmente, vamos a decir, menores de 6 o 8 años, no son en principio contagiosos, pero a un niño de 10, 11 o más, sí lo pueden ser. Siguiente. Bien, pasemos al siguiente. Hoy vamos a hablar del riesgo de infección. Aquel era riesgo de exposición. Entonces, si pregunto nuevamente, ¿quiénes de los que estamos aquí tenemos el riesgo de exposición? Tenemos que ser todos, pues, porque estamos en un país donde hay más de 2.000 casos por año de tuberculosis, todas las formas. ¿Sí?
Pero el riesgo de infección es el tipo de infección que tenga el caso índice que contagia. ¿Quiénes van a ser? Los que tengan, que tiren al toser, al hablar, al reír, millones de gotitas que contienen una cantidad X, se calcula que pueden tener hasta más de 10,000 bacilos una gotita, y por lo tanto esa es la más contagiosa, la pulmonar. No así la extrapulmonar, que básicamente también teóricamente no es contagiosa. Cuando una extrapulmonar tuberculosis va a ser contagiosa, cuando tenga acompañado una tuberculosis pulmonar al mismo tiempo, que las hay, las hay. Ventilación, clima, densidad poblacional. Estamos en un país súper poblado, ¿verdad? Por lo tanto, hay zonas específicamente, comunidades o áreas, regiones que están súper pobladas. La edad, sexo también, el estado inmunológico, el estado nutricional, factores genéticos que ya se conocen y determinantes sociales que vamos a ver que son muy importantes. Siguiente. Bien, esto, aunque tiene sus añitos, estamos hablando de más de 30 años, ¿verdad?, que fue publicado, sigue siendo actual. ¿Por qué razón? Porque ustedes ven aquí casos de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva y bacteriología positiva y negativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la fracción de personas que se infectan por estar en contacto con ellas? Lógicamente los que tienen cultivo positivo, ¿verdad? Son los que tienen la mayor fracción. Y cuando es cultivo negativo, no se ve bien aquí, pero este es un cuadrito muy pequeño, ¿verdad? Siguiente. Aquí queda un poquito más claro el contacto de la persona. Si una persona con baciloscopía positiva tiene contacto íntimo con otras personas, y ahí van incluidos los niños, lógicamente que la posibilidad o el riesgo de contagiosidad es mucho mayor en estos casos que si fuera un contacto casual. Casual es que no conviva en su casa, que no esté en la comunidad, sino que sea una persona que lo ve allá al tiempito, ¿verdad?, parientes y todo. Si es baciloscopía positiva, siempre existe la posibilidad que sea contagioso, pero en menos proporción. Por lo tanto, vemos que sí hay, ¿verdad?, sustento de evidencia para tomar en cuenta estas dos consideraciones. Siguiente. Bien, avanzando en esto, ¿verdad?, con respecto a los determinantes sociales de la salud, la tuberculosis, se evaluaron estas 5 situaciones: infección VIH, desnutrición, diabetes, tabaquismo, polución intradomiciliar. Un poquito de riesgo relativo, que verdaderamente es el que relaciona causa-efecto, la prevalencia en la población y la fracción atribuible a la población de la relación entre infección y cualquiera de los determinantes con tuberculosis. Como ven ustedes, el que tiene mayor es la infección VIH, por lo menos la condición de inmunodeficiencia en estos casos es importante. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente al cual le sospechen, ¿verdad?, VIH positivo o lo detecten, tienen la obligación también de descartar si no está teniendo sintomatología o no tenga contacto con tuberculosis. La desnutrición, un 4 de riesgo relativo, que es alto, diabetes también, tabaquismo, todos los 5 determinantes sociales tienen relación. Siguiente. Sigamos. Entonces ya pasamos, siguiente, ya pasamos el riesgo de contagiarnos, de exponernos, ya pasamos el riesgo de infectarnos, de tener bacilo en nuestro sistema, y hoy vamos con el riesgo de enfermar. ¿Quiénes se van a enfermar? El tiempo transcurrido desde que se da la infección. En los niños ese tiempo es bien corto, ya lo vamos a ver, ¿verdad? El estado inmunitario, pues lógicamente ya vimos que los inmunodeficientes, ya sea adquirido o por desnutrición, que también tienen todas esas condiciones, el estado de genética y sexo, la desnutrición y las comorbilidades. Entonces, aquí tenemos un bacilo, les está diciendo hola, ¿verdad?, porque ahí está, silente, tranquilo, latente, no está haciendo ningún problema, porque el cuerpo lo ha podido, ¿verdad?, minimizar y lo ha incrustado en un granuloma calcificado. Pero viene una enfermedad
que deprime el sistema, puede ser una infección viral, pueden ser estas infecciones de ahorita, en este momento, o una afección como varicela o alguna otra enfermedad que baje la inmunidad y entonces sale ya replicados todos estos bacilos y van a ir a cualquier parte del sistema. Siguiente. Bien, fíjense aquí dice número de casos, ¿verdad? Semanas después de infección. Vean cómo va aumentando en la medida que las semanas van pasando después de haberse infectado. Entre la cuarta y quinta semana está en mayor riesgo. Quiere decir que si un niño ya tiene el antecedente o en la historia que ya tiene 2 meses de estar en contacto con alguien enfermo, tengan cuidado porque ya esta persona ya puede tener la tuberculosis primaria o la tuberculosis ya manifestada como enfermedad tuberculosa. Y es mucho más dramático cuando valoramos las enfermedades o las tuberculosis más graves. La más grave para todo nivel siempre va a ser la meningitis tuberculosa, por su alta mortalidad y por alta condición de secuelas que deja. Vean que ya no son 3, 4 semanas, sino que son ya 2 meses, ¿verdad? Y esto muchas veces pasa desapercibido por el clínico, porque está viendo la primera fase de la tuberculosis meningia, que es trastornos en su personalidad, en su forma de actuar, decaimiento, fiebres, puede llegar a tener hasta convulsiones, y no es detectado, no es pensado que el paciente puede estar entrando en una meningitis grave. Siguiente. Este señor Marais, yo creo que habría que darle, por lo menos de aquí de El Salvador, una mención honorífica, porque con esto él nos ha facilitado, nos facilita, ¿verdad?, el estar pendiente de que si la infección primaria o el contacto primario se dio en menos de 1 año, existe la probabilidad o el riesgo hasta un 40% de desarrollar enfermedad pulmonar, ¿verdad? Por lo tanto, esto hay que tenerlo siempre presente. Y meningitis, miren, hasta el 20%. En la medida que el tiempo pasa, ¿verdad?, como que pareciera que hay una disminución de riesgo, pero el riesgo siempre existe. Y el que más o menos me entiende que el aspecto epidemiológico, riesgo es riesgo, ¿sí? Y ese no se lo quita nadie, ni con los antifímicos. Por lo tanto, el riesgo, aunque apareciera aquí ir disminuyendo, siempre ese riesgo hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo que Marais nos ha facilitado mucho esta situación. Siguiente. Y hoy viene la última fase, siguiente, que es el riesgo de morir. Si me han podido llevar la secuencia, se dan cuenta, el contagio, exposición, la infección, que no da mucho problema, hay un tratamiento simple que se llama quimioprofilaxis y no pasa nada, ¿verdad? Y al contrario, es una estrategia muy buena para control de la tuberculosis. Viene la enfermedad, que tampoco pasa nada, si le hacemos el diagnóstico tempranamente y oportunamente, damos un régimen adecuado de tratamiento según el caso y el paciente se va a curar. Pero tiene mucho que ver el riesgo de morir cuando estábamos en aquella era pre-quimioterapia, porque se daban esquemas, pero completamente irracionales. Eran los tratamientos de ese tiempo, y desgraciadamente no le podemos hacer crítica porque era lo único que había. No se habían descubierto los antituberculosos. El primero que se descubrió fue la estreptomicina y se creyó que con eso se iba a curar la enfermedad toda la vida. Pero como el bacilo tuberculoso no es ningún tontito, piensa quizás más que nosotros, se ha encontrado la manera de hacer resistencias. Y por lo tanto hoy los tratamientos, independientemente de cuál sean, ¿verdad?, tiene que llevar una combinación de medicamentos antituberculosos. Si usted da un tratamiento con monoterapia, perdónenme, pero ahí la está canteando. Tiene que llevar un régimen que vayan combinados los medicamentos. Entonces, en la era de quimioterapia, el inicio precoz es más importante, ¿verdad?, porque estos tratamientos son altamente efectivos. Y no lo dice el doctor Posada, ni lo dice el programa de tuberculosis del país, lo dicen los organismos mundiales de salud, como la OMS, ¿verdad?, el Fondo Global,
una cantidad de organismos que nos han ido favoreciendo, ¿verdad?, en la medida que hemos pasado. Entonces, el riesgo de morir, siguiente, aquí está esquematizado. Cuando no habían tratamiento se morían más del 55%. Algunos se curaban por los tratamientos. Los médicos más grandes que están aquí, los más frondosos, por así decir, que han dado ya sus ramas, entenderán que los tratamientos antes no eran farmacológicos, eran quirúrgicos, ¿verdad? Y se le abría una ventana en el tórax y se le dejaba expuesto el pulmón, ¿verdad?, para que sanara solo. Entonces daba efectividad, pero algunos siempre se mantenían con baciloscopías positivas, por lo tanto eran tratamientos fallidos. Ya con la era de los antibióticos, pero en un periodo de tratamiento pobre, las curaciones mejoraron, pero siempre había, en función de disminuir la mortalidad, pero siempre teníamos la persistencia de baciloscopías positivas, y eso se llama tratamiento fallido o tratamiento con recaída. Hoy que tenemos excelentes tratamientos, vean ustedes el rango, la proporción de curación, 90%. El Salvador tiene 93% de curación, tuberculosis, todas las formas, en todas las edades. Se disminuye tremendamente la mortalidad, igual la persistencia de baciloscopías positivas. Por lo tanto, esto es importante que ustedes se recuerden. Siguiente. Entonces, el comportamiento epidemiológico de los niños son siempre secundarios al adulto. De hecho, se considera los casos de tuberculosis como centinela de los programas nacionales de tuberculosis. Cuando hay mucha tuberculosis en los niños es porque no se está llevando un adecuado programa. El diagnóstico en adultos, cuando ya se hace, la probabilidad que hayan niños ya infectados que tienen ese riesgo de progresar de infección a enfermedad es hasta el 50%. Y lo van a hacer entre los primeros 2 años después de haber sido infectados. Por lo tanto, el mensaje es que cuando ustedes tengan un caso de tuberculosis en un adulto, no esperen hasta que el adulto termine el tratamiento, 6 meses, para mandar al niño a que lo evalúe el médico. Lo tienen que evaluar de inmediato. Le tienen que hacer el descarte de enfermedad tuberculosa. Y si no tiene enfermedad tuberculosa por criterios de diagnóstico, el tratamiento es quimioprofilaxis, como ya les dije. Bueno, la mayoría de niños, hasta 95%, tienen baciloscopías negativas, cultivos, y los nuevos métodos de diagnóstico hasta en un 50%. Ya vamos a hablar un poquito de los métodos nuevos de diagnóstico. Siguiente. Escasa contagiosidad porque son malos tosedores. Ya dijimos que hay baja cantidad de población bacilar, y las lesiones son cerradas, no son lesiones abiertas. Los antecedentes epidemiológicos son importantes. Hay que insistir. Muchas veces los papás o quien lleva al niño niega porque le da vergüenza o le da pena decir que hay alguien con tuberculosis, porque todavía la tuberculosis sigue siendo una enfermedad estigmatizante. Tal vez no como el VIH, pero sí tiene sus mismas consecuencias, porque en el lugar de trabajo, si se enteran que es tuberculoso, lo despiden sin ningún miramiento. Siguiente. ¿Cuáles son los retos? Bueno, hacer visible la tuberculosis como patología infantil y como reto de salud pública. Cuando logremos disminuir, ¿verdad?, y bajar esa incidencia, ¿verdad?, o que la enfermedad tenga un compromiso importante en la salud pública, vamos a decir que estamos controlando el problema. Mientras tanto, no estamos haciendo mayor cosa. Hay que contar con personal calificado en el manejo de TB infantil. Casualmente un colega se me acercó ahorita que estábamos en el break y me pregunta y me dice: ¿por qué los programas de tuberculosis no son manejados por especialistas? Y si estamos hablando de infantil, pues estaríamos hablando del pediatra. Esa es una pregunta que me gustaría que me la contestaran los pediatras. La detección y tratamiento debe estar entre las prioridades de todo programa para lograr la eliminación de tuberculosis, como se pretende,
con la nueva estrategia mundial que es fin a la tuberculosis. Antes era alto, hoy es fin. Siguiente. La mejor manera de detectar tuberculosis es a través de un estudio de contactos. Pero eso debe ser inmediato, no puede tardarse ni un mes, ni 2 meses, ni un año. Tiene que ser de inmediato. Una vez se registra a un caso de tuberculosis, debe de buscarse dentro de todas las personas que han sido contactos íntimos, directos, la población pediátrica y principalmente la menor de 5 años. Se debe asegurar el tratamiento, el mejor tratamiento para ellos, y el sistema de información debe adecuarse para incluir a los niños en sus registros. Ya vimos, ya les mostré al principio, el gran subregistro que hay. Y debe hacerse investigaciones operativas para medir el impacto. Siguiente. Bien, de una forma rápida, no me voy a detener mucho, porque la intención no es mostrar directamente cuántos casos hemos diagnosticado, cuántos casos hemos tratado y cuántos casos, sino que una estadística que tiene más, casi 20 años, trabajando con el Ministerio de Salud de la mano. Y entonces se ha fortalecido tanto el programa de tuberculosis nacional, que ha sido reconocido mundialmente como uno de los mejores, y no el mejor, de Latinoamérica, ¿verdad? Y se ha fortalecido el Hospital Bloom porque hemos creado verdaderamente una disciplina, ¿verdad? Y nos mantenemos en contacto continuo con personales de otros niveles. Siguiente. De una manera muy rápida, el azul es todas las formas de tuberculosis en el país, o sea, lo que reporta el ministerio, y estas son las formas que reportamos nosotros, ¿verdad? Si ustedes ven la tendencia, en el país tiende a aumentar actualmente, y en los niños pues supuestamente tiende a disminuir. Siguiente. Esto solamente corresponde para 2006, 2008 hasta 2015, 526 casos. Tengan en mente esa cifra. Siguiente. Y esto es lo que tenemos nosotros en el hospital, ¿verdad? La tasa por 100.000 habitantes en el país y la tasa por 100.000 habitantes en el Bloom. Bastante similar. Siguiente. Y esto es lo que nosotros lo hemos apartado en casi 20 años al Programa Nacional de Tuberculosis. En cuanto han habido 33.000 casos, ¿verdad? Un 96% de todos los casos de tuberculosis, el hospital ha aportado un 3.6% de los casos a nivel nacional. Ese es solo el Hospital Bloom. No tengo estadísticas de los demás hospitales, así que solamente presento que el hospital, como hospital especializado, le ha aportado al diagnóstico de tuberculosis el 4%. Siguiente. Esta es la presentación de tuberculosis pulmonar extrapulmonar. Siguiente, va a quedar más claro en esta. Siguiente. Estos son los casos de tuberculosis pulmonar en el hospital extrapulmonar. Estos son los casos de la tuberculosis pulmonar y estos son los total de casos en ese periodo, ¿verdad? 1.195, y ahorita tenemos casi los 1.300. Siguiente. Y estas son las formas extrapulmonares. La ganglionar es la que más predomina, pero también tenemos mesentéricas, tenemos tuberculosis meningias, miliares, mal de Potts y otras que son un poquito más raras, pero que las hemos visto: TB ocular, TB cutánea. Siguiente. Estos son los criterios para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Estos criterios no son inventos de ninguno de nosotros, de médicos, sino que son criterios mundialmente establecidos. El más importante, si queremos verlo así, es el antecedente epidemiológico. El contacto con una persona que tenga tuberculosis con baciloscopía positiva, ya vimos que el riesgo de contagio es mayor si tiene baciloscopía positiva. Por lo tanto, este es el más importante. Después el cuadro clínico sugestivo, ya dijimos que no hay un cuadro específico, desgraciadamente. Recuerden esto que nos decían los profesores, no recordará el doctor Quinteros: la tuberculosis es la gran simuladora de cualquier otra enfermedad. La radiografía sugestiva, no hay lesiones de tuberculosis específicas. Los radiólogos y patólogos, con el perdón, no se queman las manos. Ellos dicen: sugestivo, investigue.
probable tuberculosis, pero le está dando una pauta, ¿verdad? La tuberculina positiva, si en los adultos la baciloscopía es casi, no el gold estándar, pero sí es una prueba que si está positiva, y hay que tomar una decisión. Nosotros la tuberculina, para nosotros, también es de las más decisivas, y ya les voy a mostrar por qué. Granuloma específico en las sospechas de tuberculosis extrapulmonares. Incorporamos esta siguiente porque tenemos el problema del aislamiento del Mycobacterium. Sabemos que por la condición de que es paucibacilar, muchos cultivos nos salen negativos. Entonces se incluyó en este criterio diagnóstico baciloscopía de secreciones por aspiración gástrica, esputo u otras muestras. Siguiente. Y esto es lo que quiero que ustedes se fijen, quizás un poquito más. Estos son los criterios epidemiológico, clínico, radiológico, tuberculínico y histopatológico para los casos. Esto no aparece el bacteriológico, pero es adrede. Para que vean ustedes que es posible hacer diagnóstico con la combinación de 3 de estos 4. La combinación de 3 de estos 4 le puede ayudar a tomar una decisión de que este paciente tiene una tuberculosis. Si tiene una baciloscopía negativa, pues entonces el diagnóstico es tuberculosis diagnosticada clínicamente, por clínica. Si fuera positivo, ¿cuánto dice aquí? Yo porque dice la placa, yo creo que era la placa de dental. Hay una placa que está obstruyendo el paso y la persona tiene que salir inmediatamente. 187333. 187333. No tenga pena, levántese que le vamos a aplaudir. ¿No está? 187333. Es un metro gris, dice. No será un coche bomba. Bueno, sigamos. Ya hice el anuncio. Fíjense bien, para esta serie de más de 300 casos, 57% tenían el antecedente epidemiológico. Cualquiera puede decir que es muy poquito, sí, pero ya les expliqué que muchas veces la persona niega, ¿verdad?, que sí hay un contacto. Clínico, un 70%, aceptable. El rayos X, 91%, y el tuberculínico, 70%. Si nos vamos a las extrapulmonares, el clínico no nos ayuda mucho. Perdón, el epidemiológico. El clínico sí, porque llega con un masacote de ganglios aquí, o ganglios mesentéricos, o alguna otra afección. La jiba ya de la tuberculosis mal de Pot, pues es clínica. Por lo tanto, aporta bastante, ¿verdad? El radiológico generalmente pues no se hace por rayos X de tórax, pero sí por ultra o TAC. El tuberculínico ayuda medianamente, pero el histopatológico es el más importante. La mayoría de biopsias salen positivas. Siguiente. Y estos son los pacientes que nosotros en este periodo, ¿verdad?, de 2005-2015 enviamos a tratamiento. ¿Por qué? Porque cumplían, dijimos, 3 de los 4 criterios. O el bacteriológico. Vean ustedes las edades. Si sumamos esto es casi igual a esto. Aquí lo está demostrando, ¿verdad?, el gráfico de pastel. ¿Qué nos quiere decir esto? El niño tempranamente en nuestro país se expone al bacilo tuberculosis, menos de 5 años. Por lo tanto, lleven en su chip de memoria, todo niño menor de 5 años, aunque no tenga contacto con una persona enferma, pero está con tos persistente, pérdida de peso, es desnutrido, pues se vuelve irritable, descarten la tuberculosis. Siguiente. Y si a esto sumamos, porque esto es una cosa muy importante, sumamos los que no tuvieron los 3 criterios, sino que solo 2, el contacto y la PPD positiva, no tuvieron cuadro clínico, no tuvieron radiología positiva, ese paciente es un contacto y por lo tanto tiene que recibir quimioprofilaxis.
Y si ustedes se dan cuenta, casi es igual el pastel anterior. Pasa el anterior. La anterior. Casi es igual al otro. Siguiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este grupo? En todas las edades, pero en especial con este grupo. La prevención protege hasta por un término de entre 5 a 10 años. Quiere decir que si es un paciente que ya tiene 10 años y lo va a proteger 10 años y desgraciadamente cae, ¿verdad?, entre las manos asesinas del VIH, porque se hace droga, porque se hace de lo que sea, ¿verdad?, por lo menos estamos garantizando que no va a tener tuberculosis tempranamente este paciente. Por lo tanto, estamos haciendo una estrategia beneficiosa para nuestra población. Siguiente. Bien. Microbiología, siguiente. Desde el año 2006 tenemos en el hospital una área de microbiología, o sea, donde se estudian los micobacterios tuberculosos. Montada no por fondos propios, sino que por ayuda externa, ¿verdad? Tenemos este equipo. Siguiente. Hemos hecho énfasis, por favor, llévense este mensaje también, que la mejor muestra para tomar es tomarla del lugar donde está posiblemente la lesión en cantidad suficiente, recolectada en un envase adecuado, conservada y transportada correctamente. Es un mensaje que llévenselo para donde ustedes trabajan, cuando ustedes sospechen, y llenar la boleta correspondiente de una manera completa y con los datos reales. Siguiente. Bien, del 2007 al 2015 se han realizado, siguiente, un poquito más de 5,000 cultivos. Como se le hacen 3 pruebas de baciloscopía, lógicamente que tenemos más o menos 1,000 y pico de cultivos de personas que se le hicieron los cultivos, porque estos no son pacientes. De estos procesados, siguiente, hemos obtenido, siguiente, 91, siguiente, 96 cultivos positivos. Yo creo que también el doctor Quintero se acordará que en aquellos tiempos que nosotros estábamos allá, no había cultivos ni baciloscopías positivas. ¿Se acuerda? Eso ya es anecdótico. Ya nosotros podemos demostrar que tenemos baciloscopías positivas y cultivos positivos en 42 pacientes. Siguiente. Entonces, si dividimos estos 42 entre la población que yo les dije que se acordaran, que son 500 y pico pacientes, nosotros tenemos una positividad de casos positivos con cultivos de 7.5%. Pues te digo, miren, perdónenme, no estamos tan mal, porque hay países que todavía siguen teniendo 0. Entonces, por lo tanto, sí creo que hemos avanzado un poquito. Siguiente. Y siempre se debe hacer para los cultivos un control de calidad. Eso lo hace el laboratorio regional de referencia. Al iniciar, pues fue muy baja la coincidencia, ¿verdad? Pero en los otros años, hasta el 2014 y 2015, y yo les aseguro que el 2016 igual, tenemos el 100% de concordancia. O sea, este es el número de cultivos que se han enviado y este es el número de cultivos que el laboratorio de referencia ha confirmado que sí son positivos. Siguiente. Y el nuevo, pero no crean que es lo máximo, pero es el nuevo método de diagnóstico, es el estudio molecular del micobacterium tuberculoso. Ahí no necesitamos que haya bacilos vivos o muertos. Lo que necesitamos es que podamos captar y recoger en la muestra, ¿verdad?, y una vez procesada, una secuencia genética, ¿verdad?, que nos da el diagnóstico de micobacterium tuberculoso presente y además nos investiga si hay resistencia a la rifampicina. Para saber si es resistente a rifampicina o el que es resistente a rifampicina, ya se presupone que ya cayó la isoniazida antes de la rifampicina, por lo tanto estamos haciendo diagnóstico probable de resistencia multidrogo, que es isoniazida y rifampicina simultáneamente resistente. Siguiente. Entonces, aunque no lo tenemos en el hospital, pero en el central de referencia, este es el aparato. Cualquiera podría reírse creyendo que es una cajita de esas de juegos de video. Este es
cartucho donde se ha procesado la muestra, se introduce y da una concordancia con el testigo y dice que está, si se detecta el micobacterio tuberculoso y si es resistente o sensible a la rifampicina. Siguiente. Bien. En escasos 2 años, esta información ya modificó 66 procedimientos, 7 positivos en los 2 años. Siguiente. Tenemos una positividad, siguiente, de un 10.6%. Es baja, sí, pero como les digo, es un nuevo método de diagnóstico que todavía no lo hemos introducido de una manera general. Siguiente. Bien, y para que no se les olvide, sensibilicen a las autoridades de sus establecimientos de salud, para que les den el apoyo, lo que le llaman por ahí en el calor popular, político, ¿verdad? Voluntad política. Porque si no apoya el director, enfermería y otro personal, ¿verdad?, es por demás. Están arando en el mar. Siguiente. Bien, ya esta es la última parte. ¿Por qué razón? Porque dijimos que íbamos a buscar las mejores opciones para visibilizar la enfermedad. Aunque, como les vuelvo a repetir y les vuelvo a insistir, nuestro país, gracias a Dios, tiene 20 años o más de 20 años de estar trabajando con el programa nacional. Pero se aprende siempre de todos los demás. Siguiente. Entonces se conformaron grupos de trabajo, expertos en tuberculosis infantil, perinatal y de VIH. Siguiente. Esto fue una reunión en Panamá, la primera. Se nos dio a conocer lo que se llama la hoja de ruta. Oye, a ustedes esta palabra la escuchan a todo nivel, hoja de ruta, ¿verdad? Siguiente. Y la hoja de ruta contiene 10 aspectos. Siguiente. No los vamos a revisar uno por uno, pero vean ustedes, incluir la necesidad de los niños y adolescentes, ¿verdad?, en la investigación de políticas y prácticas clínicas, y así sucesivamente. Todo va relacionado con la población infantil. Dicen que es donde se iba a fugar el señor aquel que ya está gozando de los buenos. Bueno, hasta ahí nomás. Siguiente. Este fue el grupo que se concertó en aquel entonces, ¿verdad? Salió publicado en la página de... Esto no es por darme publicidad, es simplemente para demostrarles que el país no se queda atrás, que está junto con Brasil, Argentina, México, Honduras y otros países, trabajando por la tuberculosis infantil. Siguiente. Bien, se fortaleció la capacidad de un grupo de trabajo, ¿verdad?, a nivel regional. Siguiente. Ya esto fue en México. Y se hizo una revisión, ¿verdad? Pero más que una revisión, una actualización, ¿verdad? Y quedamos claros que esto es lo que vamos a manejar todos en nuestro país. De lo clínico, lo más importante es la sospecha. Siguiente. Que no se les olvide. Con respecto a las coloraciones, hay unas que son muy buenas, rinden, pero muchas en muy bajo, ¿verdad? Pero que sigue siendo el estándar de oro el cultivo. Así que cuando ustedes indiquen una baciloscopía, no se les olvide señalar cultivo para tuberculosis infantil. Porque si usted toma una baciloscopía y sale negativa, perdió la oportunidad de esperar el cultivo y que a lo mejor ahí le sale positivo. Siguiente. Los medios de cultivo, ya hay nuevos medios de cultivo, aquí en el país existen, quizá el que puede dar mejor referencia es el doctor Barahona, porque ellos lo ocupan para bacterias, ¿verdad? Nosotros no tenemos todavía los cultivos líquidos, seguimos con los cultivos, ¿verdad?, de capa delgada. Siguiente. En cuanto a los métodos para obtener la muestra, sigue siendo el aspirado gástrico, principalmente en menores de 5 o 6 años, ¿verdad?, la método ideal. Y todas deben de llevar cultivo. Desafortunadamente hay que hospitalizar, hay que neutralizar la muestra, y la positividad, aunque no es muy alta, pero es aceptable. Existe lo que se llama hoy el SPUT inducido. Algo habló el doctor Romero con respecto a la solución hipertónica. Nosotros promovemos la solución al 3%, ¿verdad? Y con las mismas características que hace ver el doctor. Siguiente.
Otros métodos, aunque no los tenemos en nuestro medio, la prueba de la cuerda. Dan una capsulita con una cuerda, se la dan a tragar al niño como un dulce, se la traga, llega al estómago y ahí se deja un rato y después se saca la cuerda y se supone que como eso es gelatinoso va a traer secreción. Desgraciadamente no se ha probado la efectividad para hacer el diagnóstico. Los agrados broncoalveolares, pues no teníamos nosotros fibrobroncoscopio para hacerlo, ya tenemos uno, estamos próximos a echarlo a andar, pero desgraciadamente la sensibilidad no es mayor que la del aspirado gástrico. Y el aspirado nasofaringio, que tiene menos rendimiento, no es invasor, pero requiere siempre hospitalizar al paciente. Siguiente. La tuberculina. Vean ustedes por qué decimos que para nosotros es importante. Primero, por el tipo de reacción. Cuando usted tiene una PPD y al día siguiente le llegan y dicen, fíjese que ya le dio reacción, está rojito. Eso no es. Es así, una reacción alérgica. La reacción es de hipersensibilidad tardía, por lo tanto hay que esperar 48 o 72 horas para que se indure. La hiperemia no la tomen en cuenta, tomen en cuenta la induración. Por lo tanto, para leer la PPD es ver primero, tocar después y después medir y después reportar. Puede ser positiva tan tempranamente, pero también tardíamente. Permanece positiva toda la vida. Por lo tanto, no tiene que estar mandando PPD de control. Si ya descartó o quiere descartar tuberculosis, ya hizo la PPD y le salió de 8, ya no le vuelva a tomar otra. Mucho menos después del tratamiento, no tiene ningún sentido. Siguiente. Y se interpreta, fíjense bien, se interpreta sin relación con la BCG. Lo que antes se decía que la BCG daba falsos negativos, falsos positivos, ya hoy se ha determinado que no es así. Y aquí está la técnica. No voy a preguntar, pero esperaría yo que ya más de alguno de ustedes haya hecho una prueba de tuberculina, la haya aplicado y la haya leído. Siguiente. Esto es importante. ¿En qué pacientes vamos a hacer una interpretación cuando la induración es de 5 o más? La Academia Americana de Pediatría dice 10 o más. Si el niño tiene contacto estrecho con una persona, no vamos a esperar hasta que tenga 10 para decir, tiene 6, ¿verdad? Le doy al criterio el valor. Si hay sospecha de tuberculosis, ya sea por una rayos X que tenga hallazgos de tuberculosis o evidencia clínica. Y niños con condición de inmunosupresión, principalmente los de VIH. Los que tengan de más son los niños con exposición alta, pero que han nacido en zonas de alta prevalencia. Siguiente. Esto no me voy a detener mucho. ¿Por qué razón? Porque primero no lo podemos tener, es de alto costo. Aunque esto no es igual que la PPD, la reacción del derivado proteico, sino que es el interferón, una fracción del interferón que actúa o sale a la sangre cuando hay una infección tuberculosa. Fíjense bien, no enfermedad, infección tuberculosa. Y esto es lo que hace muchas veces en los países que lo pueden hacer, pues usar este como medio de diagnóstico. Siguiente. Siguiente. Las imágenes, no hay ningún hallazgo patognomónico, ¿verdad? Es más frecuente estos hallazgos, hay que siempre pensar en ello cuando ustedes vean estas lesiones. Cavitaciones son raras, ¿verdad? Y muchas veces la radiografía hay que interpretarla con ojos de chinito. Recuerdo una anécdota de un colega allá en México, que en su país, creo que era asiático, no me acuerdo de dónde, era residente él y estaba pasando la visita y en eso encontró a unos médicos ante un megatoscopio viendo una placa de tórax y estaban en la discusión de que podía ser sarcoidosis, podía ser histoplasmosis, que no sé qué. Y el de lejito simplemente lo que hizo fue hacer los ojitos de chinito y dice, esta es una tuberculosis miliar. Y todos los maestros lo voltearon a ver y después se quedaron viendo entre ellos. Tiene razón, dice, puede ser. Lo único que hizo él simplemente cerrar los ojitos y vio mejor que lo que estaban viendo los otros. Ríanse pues. Siguiente.
Entonces, tomografía sí, tomografía no. Si tienen ustedes un radiólogo con experiencia, es suficiente la rayos X de tórax y solo la AP. A veces se necesita la lateral para ver otras cosas, pero a veces nos tardamos en hacer el diagnóstico porque hay que esperar que le hagan la tomografía, la resonancia magnética. No nos perdamos. Siguiente. No hay evidencia que sea mejor. Aquí sí, los métodos moleculares, ¿verdad? Una de las ventajas es que el resultado lo pueden tener ustedes en 1 a 3 días como máximo. Nosotros lo estamos teniendo después de 15 días porque desgraciadamente no pudimos convencer a las autoridades de tener un aparato en el hospital. Tenemos cultivo, vaciloscopía, pero no tenemos GINEP, ¿verdad? Son cosas de la vida. Siguiente. Lo que aquí se demuestra, siguiente, este es un estudio que se hizo, ¿verdad? Prospectivo descriptivo en la ciudad del Cabo. Se compararon 552 niños con sospecha de TB pulmonar. Estas eran las edades. Había un grupo con VIH positivo. Siguiente. Siguiente. Y vean la sensibilidad y especificidad que se obtuvo. Sensibilidad muy buena, 74%. Y especificidad, no. Tiene prisa. No basta el 99%. Por lo tanto, sí es un método de diagnóstico que nos puede ayudar mucho de forma temprana. Siguiente. Es que no les gusta verlos. Este grupo fue el que nos reunimos la última vez. Siguiente. Y en Brasil, que ha sido la última a la que hemos podido asistir. Siguiente. Hablamos un poco de la fin a la tuberculosis. Y estos, para no traerlos, para disminuir los costos, no traer a estos expositores, traigo lo que ellos dijeron en esa reunión. Y aquí habla sobre los registros. Vean ustedes que en la actualidad se enfatiza la necesidad de informar todos los casos diagnosticados y por grupos separados, sean estos BK positivos o no. Siguiente. Esta otra persona, esta traductora, nos dice claramente que la proporción más o menos estimada de tuberculosis a nivel de Latinoamérica anda entre un 6%, pero que todavía nos hace mucho, ¿verdad? Nos hace falta mucho por llegar pues a una cifra adecuada. Solamente 65% es notificado. Y vuelvo a insistir que el niño es un centinela epidemiológico, ¿verdad? Que hay que preocuparse por buscar los casos, ¿verdad?, de tuberculosis, pero también los contactos. Siguiente. Ya solo quedan 3. Esta otra señora colombiana nos hace énfasis en guías de programas nacionales. Siguiente. Nos muestra las guías que ha sacado OPS y nosotros estamos por sacar por del ministerio, ahorita se supone que está por firmar la señora ministra, una guía de manejo de TB infantil. Siguiente. Ya son las 2 últimas. Esto quizás es una de las cosas muy, muy importantes. ¿Sí? Nuevos medicamentos. No, son nuevas presentaciones. Sigue siendo la isoniazida, la rifampicina, la pirazamida, el etambutol, siguen siendo los mismos medicamentos. Solo que hoy vienen en forma combinada, como se le da a los adultos, en tabletas, siguiente, amigables para el niño. Siguiente. Esto ustedes ya lo han visto. Siguiente. Han visto que tienen que usarse tabletas de adultos, en los cuales no garantiza usted que está dando la dosis adecuada para el niño. Tiene que quebrar las tabletas, ¿verdad? Y puede hacer que la mitad que usted agarró no tenga todo el producto, sino que esté en la otra mitad que usted dejó, ¿verdad? Fraccionarla y darlas en cosas que guácala. Entonces ahora la forma correcta y amigable es darle una tableta que se disgrega, se deshace. No es efervescente como las Salandrios, ni el Alka-Seltzer, ni otras que son dispersables. No lleva cápsula entérica, sino que simplemente se deshace en pocos minutos y hay niños que se las pueden tragar. Por lo tanto, estamos dando las combinaciones adecuadas. Y para que no se les olvide también, siguiente. Bueno, aquí habla ella de priorizar también investigaciones, ¿verdad? Y sería bueno que también ustedes
buscasen hacer las de ustedes, las de su nivel. Cuántos casos han diagnosticado, cuántos casos han tratado, cómo están, si se han mejorado, si se han muerto. Siguiente. Y para que no nos vayamos, las sociedades científicas también tenemos que poner nuestra cooperación. Y lo estamos haciendo ahorita precisamente con esta actividad. Sociedades científicas pediátricas, especialmente en sus áreas de neumología pediátrica, infectología y otras, pueden tener un rol fundamental en el control de las enfermedades. Siguiente. ¿Por qué razón? Porque en todos los estatutos, siguiente, no, el anterior, en todos los estatutos de las sociedades que se revisaron en ese entonces, en todos los estatutos dice que las asociaciones de pediatría son garantes de la salud de los niños de tal hora a tal hora y que va a participar o colaborar con los ministerios de salud. ¿Será eso letra muerta? ¿Verdad? Siguiente. Bien. Siguiente. Démele un clic ahí encima de la... Ya con esto termino. Dele un clic ahí en la imagen. ¿No sale? Bueno, era un pequeño video que quería que ustedes vieran para cómo se desarma la pastilla. Encima de la imagen, denle un clic con el cursor. Bueno, ya terminé. ¿Alguna pregunta, discusión, comentario, reclamo? Diga. Por eso es que es adecuado que ustedes hagan una buena revisión